Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sabemos que los congresos son intensos, que estáis cansados, por lo tanto, muchas gracias. Intentaremos hacerlo lo más ameno posible. Y allá vamos. Tenemos muy buenos ponentes, o sea que espero que disfrutéis. Bueno, yo soy Roser Torra, soy nefróloga de la Fundación Puigverd y voy a hacer una breve introducción. Vale. Estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, sabéis bien que en los cálculos renales, como en otros aspectos que estamos también muy acostumbrados, diabetes, hipertensión, hay una parte genética y otra parte más ambiental, ¿no? Más claramente, bueno, puede ser comida, puede ser hábitos de vida, etcétera. Entonces, a nivel genético, hay genes causantes de enfermedades monogénicas clarísimas. Pues aquí las claudinas, la hiperoxaluria sería, pero luego hay otras variantes genéticas que son muy frecuentes, pero con poco efecto. Y esto no solo va para litiasis, va para la enfermedad renal crónica, por ejemplo, para la hipertensión. O sea, hay variantes en genes que si uno tiene el bingo adecuado, pues tiene muchos números de tener enfermedad renal crónica o hipertensión, litiasis, etc. O sea, distinguimos realmente causas monogénicas de causas poligénicas, lo que se llaman los polygenic risk scores. Las monogénicas, son muy infrecuentes y tienen mucho efecto, pesan mucho en el fenotipo, mientras que las otras son muy comunes con poco efecto y hay que juntar unas cuantas. Bueno, esta diapo me encanta ponerla a los urólogos, la verdad. Aquí tenemos uno para que todas estas enfermedades que ocurren en la nefrona dan litiasis. Y esto es así como que se quedan, la maldita nefrona. Bueno, pues sí, muchas tubulopatías dan litiasis. La que nos ocupa el problema viene del hígado en realidad, pero muchos... espera, he visto a alguien que hacía una foto tranquilamente, que la haga. Vale. Pues también puede ser por problemas en el hígado, como es la sobreproducción de oxalato, que es lo que nos ocupa. Y bueno, esto lo explicarán con más detalle, desde luego, el mecanismo de la hiperoxaluria, pero a mí lo que me llama la atención, y hoy lo ha comentado el doctor Armando Torres, que la prevalencia genética es muy superior a la prevalencia clínica. ¿Y esto qué nos hace pensar? Perdón. Pues nos hace pensar que se nos pasan muchísimos, ¿no? Si se hace un estudio poblacional, aquí tenemos población basada en estudios genéticos. Por ejemplo, la tipo 1 solo un 32%, mientras que clínicamente se diagnostica muchos más, pero son todos estos niños tan gravemente afectados. Pero adultos con litiasis de repetición, jóvenes y tal, pues también puede ser que tengan una hiperoxaluria. Y es por esto que como clínicamente no se nos pasa por la cabeza, no se diagnostican. En cambio, en estudios poblacionales sale que tendríamos que tener más pacientes. Muy brevemente, el espectro fenotípico. Sabemos que este exceso de producción de oxalato se elimina por orina, se forman cristales de oxalato. Esto da lugar a litiasis renal, nefrocalcinosis con daño tubular, insuficiencia renal. La insuficiencia renal hace que no se pueda eliminar el oxalato y se acumula en sangre en forma de oxalosis, en sangre y en todos los tejidos en forma de oxalosis, lo cual puede conducir a la muerte. Y este retraso diagnóstico, que se ve claro en la disparidad entre la frecuencia genética y la clínica, pues realmente nos cuesta a los adultos pensar que una litiasis, que hay tantísimo, que es algo tan frecuente, sea de origen genético. Pues igual que insistimos mucho, por ejemplo, el Biogensen se ha visto, ¿no?, que la enfermedad renal crónica en jóvenes, a menos que tengas una causa clara, que lo hayas biopsiado, sea una IgA, que sea un lupus, pues piensa en una causa genética, pues también en litiasis. En este caso iría por las dos, porque puede dar enfermedad renal crónica en jóvenes
y puede dar litiasis. Pero bueno, la media de retraso diagnóstico 5,5 años, hasta el 70% se diagnostican cuando ya tienen insuficiencia renal avanzada y un 10% después del trasplante por depósito de nuevo de oxalato. Y bueno, hoy nos explicarán este artículo que yo creo que es fundamental, es publicado en el Nature Reviews Nephrology por el grupo europeo Oxal Europe con las recomendaciones clínicas. También veremos un poco los ensayos clínicos, que ha sido lo que nos ha llevado a la evidencia clínica y evidentemente la aprobación de lumasiran, el Illuminate A en pacientes de más de 6 años, el B en pequeños y el C con insuficiencia renal avanzada. Esto ya entrarán en más detalle con todo esto, pero quería destacar este curso de formación que gracias a Nilam está disponible. Creo que está súper bien porque además podéis elegir, son vídeos cortos, pero muy ilustrativos y amenos y podéis elegir el aspecto que os interese, más pediátrico, de adultos o de urólogo o de laboratorio, etcétera. Y sin más, pues, paso la palabra. A ver si salgo de aquí. Vale. Paso la palabra a la doctora Pilco. Ella es nefróloga en la Fundación Puigverd también. Ay, como ha quedado medio escondido, perdón. Al doctor Budia. El doctor Budia es jefe de servicio de urología de la FE de Valencia y es el coordinador del grupo de litiasis de la Sociedad Española de Urología y nos va a hablar de esta sospecha diagnóstica de hiperoxaluria, esto que tardamos o no llegamos a diagnosticar. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que la diapositiva que me ha puesto la doctora Torrá es lo que me reconfirma el por qué no he sido nefrólogo y he sido urólogo, porque la verdad es que os admiro profundamente que podáis no solamente entenderlas, sino memorizarlas y tratar tanta tubulopatía. La verdad es que para mí tiene mi profundo reconocimiento. Este es mi conflicto de intereses para esta presentación y para los vídeos quirúrgicos que les voy a poner. Y sobre todo, yo creo que si tuviera la capacidad de leer su mente en este momento, yo estoy convencido que el 95% de los que estáis aquí, por no decir el 100%, estáis pensando lo mismo que este chaval en clase. ¿Qué me va a enseñar a mí un urólogo sobre hiperoxaluria primaria? Y la verdad es que probablemente nada. Yo soy el que va a aprender de mis compañeros de mesa y lo único que puedo hacer es daros una perspectiva diferente. Cómo vemos la hiperoxaluria primaria desde el prisma de la urología. Y la verdad es que nosotros hablamos de niveles altos de oxalato en orina cuando nos encontramos una litiasis de estas características. Sabemos que son litiasis muy dura porque hacemos un TAC y las unidades de Hensfield nos dicen que es una litiasis extremadamente dura. En estos casos, elegimos una técnica endurológica y entramos en el interior del paciente y nos encontramos esta litiasis. Negra, 90-95% de oxalato cálcico monohidrato. Y decimos, vaya, nos va a costar romperla. O nos podemos encontrar esta otra situación, una litiasis en un core de oxalato cálcico monohidrato y una periferia mixta, que habitualmente suele ser fosfato cálcico o ácido úrico. Y en muchos foros nefrológicos he oído decir, bueno, hay muchas patologías nefrológicas que producen litiasis. Bueno, la envío al urólogo, el urólogo que la trate. Pero tienen que saber que en esta enfermedad, en la hiperoxaluria, para nosotros es un verdadero reto, porque como he comentado, son litiasis de extremada dureza. Y eso a lo que nos obliga, sobre todo, es a tener que recurrir a técnicas endurológicas, porque junto con las litiasis de brusita y de cistina son técnicas refractarias a la litotripsia extracorpórea, lo que se llamaba antiguamente la bañera, que es la técnica menos invasiva y sobre todo más barata para el tratamiento de la litiasis. Tenemos que recurrir a técnicas endurológicas de acceso retrógrado por orificio natural, lo que es una ureterorrenoscopia. Lo que hacemos es introducir una vaina dentro del cuerpo, que la ascendemos casi hasta el riñón y posteriormente introducimos un nefroscopio flexible por dentro de esta vaina ureteral. Esto lo que nos permite es acceder a la cavidad renal con agua, es decir, utilizamos agua a alta presión, con lo cual los nefrólogos dicen que dañamos alguna nefrona. Y esto nos obliga fundamentalmente a mantener una presión alta para distender la vía urinaria. Y luego introducimos un láser
que es lo que veis en la pantalla, y cuando alcanzamos la litiasis la rompemos. Tenemos que utilizar láseres de media o alta potencia para fragmentarlas porque son litiasis dura y como ven realmente no se fragmenta con facilidad. Esta es una litiasis de oxalato cálcico monohidrato casi al 95%. Pero a veces, en función del tamaño y de la posición de la litiasis, tenemos que acceder de forma percutánea y para ello hacemos una punción desde el exterior a través del cáliz, entramos en cavidad renal, dilatamos, introducimos una óptica y lo que hacemos es fragmentar la litiasis con láser. Es decir, un tratamiento intracorpóreo. Y como ven, en la litiasis de abajo hay una parte que es la periférica, que es la parte de ácido úrico que se rompe con mucha facilidad, pero si se fijan hay un componente negro en el centro que corresponde al monohidrato y en el que tuvimos que subir la potencia del láser calentando incluso más el agua con la que estábamos trabajando. Por ello, nosotros, los urólogos, habitualmente lo que hacemos es tratar las litiasis, perdón, creo que se me ha saltado, a ver. Tratamos la litiasis, dejamos al paciente limpio y les puedo decir que en España hay grandes endurólogos, tenemos la Fundación Puigvert aquí representada y otros muchos hospitales a nivel nacional que consiguen altas tasas libres de litiasis. Pero los urólogos, afortunadamente, en el siguiente paso no nos quedamos. Si ustedes me preguntaran qué hacían ustedes hace 20 años, yo les diría, bueno, pues tratábamos la piedra y despedíamos al paciente y sabíamos que en 2 o 3 años el paciente iba a volver con otra piedra. Pero hemos cambiado desde hace muchos años. Ahora somos proactivos. No solamente tratamos la litiasis, sino que además lo que tratamos de hacer es evitar la recurrencia. Y nosotros, en nuestro hospital, desde hace ya muchos años, con un modelo ajustado de riesgo de recurrencia, adaptando el seguimiento y adaptando el tratamiento, hemos reducido un 40% la recurrencia de nuestros pacientes a 2 años. Y eso tiene una importante repercusión económica, porque en nuestra unidad estamos ahorrando entre 800.000 y 1.200.000 euros en mi hospital y en mi unidad a 2 años vista. Con lo cual, la litiasis tiene una importante repercusión en consumo de recursos. ¿Y cuál es el siguiente paso cuando nosotros sospechamos que el paciente tiene una hiperoxaluria? Pues el primer paso, al igual que en cualquier otra litiasis, es el análisis del cálculo. Y el segundo es el estudio metabólico para intentar demostrar que el paciente tiene un nivel de oxalato en orina elevado. Pero el análisis del cálculo es quizá una de las partes más importantes porque nos habla de cuál ha sido la historia en la formación del cálculo. Y habitualmente cuando tenemos un nivel de oxalato urinario elevado, lo que nos solemos esperar es encontrar el tipo de litiasis que ven ahí. Una litiasis regular, una litiasis lisa, con un crecimiento concéntrico, con una distribución radial de los cristales que denota su arquitectura que se ha formado lentamente. Los cristales se han ido disponiendo radialmente y eso en lo que se traduce es que el cálculo se ha cocido a fuego lento y con una concentración de oxalato urinario no excesivamente alto. Y esta arquitectura es lo que transforma esta litiasis en una litiasis extremadamente dura. Y habitualmente este tipo de litiasis nos la encontramos en las hiperoxalurias secundarias. Nos la encontramos, por ejemplo, en la hiperoxaluria dietética. En mi medio, o por ejemplo con mis pacientes, es muy frecuente que son pacientes que tienen niveles de oxaluria por debajo del doble del valor y cuando haces el análisis te dicen que tienen un alto consumo de chocolate, de frutos secos y de soja habitualmente. Son los alimentos más consumidos en nuestro medio, también el té. Y este es muy fácil de tratar porque lo que tienes que hacer es no retirarle esos fármacos, sino reducirle el chocolate a una bolita pequeña al día. Y con eso habitualmente los niveles de oxaluria se suelen corregir. Pero también es una forma muy frecuente, que es la entérica, que es aquella en la que existe una mala absorción, donde los ácidos grasos biliares se quedan sin ser absorbidos, se quelan al calcio y dejan libre al oxalato, porque habitualmente el oxalato se une al calcio para formar complejos insolubles que eliminan con las heces. Pero si el calcio se fija en las sales biliares, la concentración de oxalato en el intestino es alta, se reabsorbe y se produce litiasis de oxalato cálcico. Lo vemos en aquellas cirugías bariátricas que hacían la derivación de Iderrux. Afortunadamente, hemos dejado de verlas gracias a las técnicas mínimamente invasivas, pero seguimos viendo en las resecciones intestinales y sobre todo en la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad muy litógena. Pero el manejo es muy sencillo también. Si somos capaces de identificarlo, lo que tenemos que hacer es sobresaturar el intestino de calcio un poquito antes de que el paciente empiece a comer. Habitualmente utilizamos dosis de 500 miligramos que damos un poquito antes del desayuno, de la comida y de la cena y utilizamos inhibidores de la cristalización
que en nuestra experiencia el más potente del oxalato es el citrato magnésico 6 de 200 o 400 miligramos, dependiendo de la tolerancia del paciente. Pero también en el análisis del cálculo, con una litiasis de oxalato cálcico, nos podemos encontrar una litiasis completamente diferente. Una litiasis que, como ven, siendo de oxalato cálcico monohidrato, tiene un color diferente, un color amarillo pálido. Y un residente me hizo una pregunta cuando estábamos tratando una litiasis de estas características y me dijo, ¿pero el oxalato cálcico monohidrato no era negro? Y le dije, sí, lo que pasa es que en una hiperoxaluria primaria, que es este tipo de litiasis, hay diferencia. Y es que la concentración de oxalatos en orina es muy alta y la velocidad de agregación de los cristales es significativamente alta. Y eso da a una arquitectura completamente diferente. Se ve una desorganización de los cristales, de la agregación de cristales que da esa morfología irregular y que lo transforma en una litiasis mucho más blanda. Pues bien, este tipo de litiasis es la que nos encontramos en la hiperoxaluria tipo 1, en la hiperoxaluria primaria tipo 1. Porque la tipo 2 y la tipo 3 saben que es mucho menos severa y, por tanto, combinan la litiasis arriba con un componente de fosfato cálcico habitualmente, litiasis no tan difíciles de tratar. Por ello, y sin querer extenderme más, ¿cuándo un urólogo debe pensar que está ante una hiperoxaluria primaria? Pues nosotros lo pensamos habitualmente en aquellos pacientes relativamente jóvenes que tienen litiasis recurrentes y que además detectamos niveles de oxaluria al menos 2 veces el valor basal y donde ponemos una restricción dietética y vemos que prácticamente los niveles de oxaluria no se corrigen. Estos pacientes además suelen tener litiasis de oxalato cálcico monohidrato. Suelen además tener una insuficiencia renal en fases precoces y además suelen tener una agrupación familiar. Hay una historia familiar de litiasis. Pero también es verdad que si el paciente asocia litiasis de oxalato cálcico monohidrato y nefrocalcinosis, para nosotros es casi un signo inequívoco de que podemos estar ante una hiperoxaluria primaria y el paciente tiene que ser derivado por especialidad para completar el estudio diagnóstico. Y aunque ustedes saben que el lumasiran es uno de los fármacos que es capaz de reducir los niveles de oxalato a nivel de orina y a nivel de sangre, me gustaría transmitirles una corta experiencia que tengo. He hecho 2 cirugías percutáneas en pacientes en tratamiento con lumasiran de 6 y de 4 años y les puedo decir que en estos pacientes, cuando entré a tratar la litiasis, me encontré que su tamaño se había reducido aproximadamente en un 15 y un 20%. Acabé antes de lo que tenía previsto. Y no sé qué relación puede tener con el tratamiento con lumasiran, pero sin ninguna evidencia, porque son muy pocos casos, sí que quería transmitirles el hecho que observamos en el tratamiento de estos pacientes. Por tanto, no me quiero extender más y quiero concluir simplemente transmitiéndoles que la perspectiva del urólogo es pensar en la enfermedad y que cuando tenemos pacientes jóvenes con litiasis recurrentes, con oxalato cálcico monohidrato y con algo de insuficiencia renal, el urólogo tiene que pensar en la existencia o en la probabilidad o en la posibilidad de que el paciente tenga una hiperoxaluria y enviársela a ustedes. Y esto es mucho más fácil si lo hacemos desde una comisión multidisciplinar como la que trabajamos nosotros desde hace 3 años y donde han salido diferentes líneas de investigación y donde ahora pues, la nefróloga que trabaja con nosotros, la doctora Ramos, está liderando un estudio genético en pacientes jóvenes con litiasis recurrentes. Pero mi mensaje es, les animo a que formen este tipo de comisiones en sus servicios para ayudar a los urólogos a identificar ese pequeño porcentaje de pacientes donde la litiasis puede ser la manifestación de una enfermedad muy poco frecuente, porque el verdadero beneficiado en estos casos va a ser el paciente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. La siguiente ponente es la doctora Pilco. Ella es nefróloga en la Fundación Puigvert y nos hablará de estas guías de Oxal Europe, que creo que es muy educativo y a la vez práctico para la atención a los pacientes. Vale, gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, mi charla trata sobre las recomendaciones de tratamiento en la hiperoxaluria primaria, porque he querido hablar primero de la enfermedad en general y luego de la hiperoxaluria primaria tipo 1. Bueno, antes de empezar, yo quería hablar un poco sobre generalidades de la hiperoxaluria primaria, porque pienso que hay que entender la enfermedad antes de aprender cómo tratarla. Entonces, como ya conocemos, la hiperoxaluria primaria es una enfermedad rara, es una enfermedad hereditaria. Su tipo de herencia es autosómica recesiva
Y en esta enfermedad el defecto está a nivel hepático. Se produce un exceso de la producción del glioxalato que se convierte en oxalato, lo cual hace que este exceso de oxalato, el riñón no lo puede eliminar. Existen 3 tipos de hiperoxaluria primaria. La más frecuente es la tipo 1, es la más frecuente, pero también es la más grave. La tipo 1 se debe a variantes patogénicas en el gen AGXT, que es el gen que codifica la alanina glioxalato-aminotransferasa. Esta enzima se encarga de transformar el glioxalato en glicina, la alanina en piruvato y la glicina y la serina en hidroxipiruvato. Por tanto, un déficit de esta enzima hace que se acumule glioxilato, glicolato, y este exceso de glioxilato después se va a oxidar por medio de la LDH en oxalato. La hiperoxaluria primaria tipo 2 se debe a variantes patogénicas en el gen que codifica la glioxilato hidroxipiruvato reductasa. Esta enzima es la encargada a nivel citosólico de transformar el glioxilato en glicolato y también el hidroxipiruvato en deglicerato. Como déficit de esta enzima, lo que va a pasar es que se acumula el glioxilato, el L-glicerato, y este exceso de glioxalato también se oxida a oxalato. Y luego la hiperoxaluria primaria tipo 3 se debe a la pérdida de función de la 4-hidroxi-2-oxoglutarato aldolasa. Esta enfermedad todavía no se conoce muy bien la fisiopatología, pero se produce debido a que la 4-hidroxiprolina proveniente del colágeno, esta enzima es la encargada de producir esta 4-hidroxiprolina en glioxilato a nivel mitocondrial. En la forma en la que este glioxalato mitocondrial sale para después convertirse en oxalato aún no se conoce. En cuanto a recomendaciones de tratamiento, como había dicho antes, tenemos unas recomendaciones que son comunes para todos los pacientes con hiperoxaluria primaria y luego tenemos algunas recomendaciones que son específicas para pacientes con hiperoxaluria primaria tipo 1, como la piridoxina y las nuevas terapias basadas en silenciamiento génico. En cuanto al manejo conservador, tenemos 3 pilares fundamentales en estos pacientes. Es la dieta, la ingesta hídrica y la alcalinización urinaria. En cuanto a la dieta, en las guías clínicas actualmente no se recomienda una dieta restringida en oxalato, debido a que la mayoría de estos pacientes son niños, son pacientes jóvenes, y una dieta restringida en oxalato es una dieta que es muy restringida, entonces puede provocar que haya desnutrición o falta de crecimiento, pero sí que se recomienda evitar aquellos alimentos que son muy ricos en oxalato, como ya mencionábamos antes, el chocolate, los frutos secos. Y la dieta, tampoco existe evidencia que una dieta baja en calcio sea buena, por lo que recomienda una dieta normal, normocalcémica. Uno de los pilares fundamentales es la ingesta hídrica. El objetivo de la ingesta hídrica es garantizar la dilución urinaria para evitar que se formen estos cristales. Entonces, en adultos se recomienda la ingesta hídrica de alrededor de 3.5 a 4 litros de agua y en niños de 1.5 a 2-3 litros por metro cuadrado de área de superficie corporal. Y bueno, esto yo creo que es lo más difícil porque ya sabemos que para un paciente beber 4 litros de agua y para un niño, sobre todo, beber toda esta cantidad de agua a veces incluso requieren el uso de gastrostomías para cumplir este objetivo. Y el objetivo es alcanzar un volumen urinario que sea mayor a 2,5 litros en 24 horas. En cuanto a la alcalinización urinaria, el citrato de potasio se ha estudiado en la hiperoxaluria primaria. Como son tan pocos pacientes, todavía no se sabe si sí o si no, pero el citrato de potasio en las guías están recomendadas debido a que al unirse el citrato con el calcio se inhibe esta cristalización. Por tanto, actualmente se continúan recomendando en las guías. Luego tenemos la piridoxina. La piridoxina o vitamina B6 actúa como cofactor de esta enzima que habíamos mencionado previamente, la alanina glioxilato aminotransferasa, y al unirse con esta podría hacer que algunas variantes patogénicas como variantes de tipo missense mejoraría el plegamiento de esta proteína. Entonces, la piridoxina está recomendado en estas variantes patogénicas que son respondedoras a la misma, y también está recomendada en algunas otras mutaciones no truncantes porque también se ha visto que podría existir una respuesta parcial a la misma. Por tanto, las guías clínicas nos recomiendan
que todos los pacientes diagnosticados con hiperoxaluria primaria inicien el tratamiento con piridoxina y que se mantenga en todos aquellos pacientes que han sido comprobados genéticamente no tengan mutaciones truncantes. La dosis máxima es de 5 miligramos kilo porque con dosis más altas podría haber ya neurotoxicidad. La respuesta clínica ya se puede ver en las primeras 2 semanas y la piridoxina se tiene que mantener para... Bueno, la respuesta de la respuesta clínica es que los niveles de oxalato urinario reduzcan menos del 30% de los niveles, más del 30% de los niveles basales. Y entonces, después de 3 meses, tenemos que ir haciendo un descenso de la piridoxina para mantener la dosis mínima de piridoxina que mantenga estos niveles de oxalato urinario. En cuanto a terapia renal sustitutiva, pues igual que antes, hay muy poca evidencia sobre cuál es la mejor terapia, basado en que la producción de oxalato semanal es de alrededor de 28-37 milimoles por semana. Se ha visto varias técnicas, las técnicas convencionales, y la técnica que mejor se adapta a esta producción de oxalato sería la hemodiálisis intensiva. La hemodiálisis intensiva es una técnica que nos permite evitar la sobresaturación de oxalato de calcio que se suele alcanzar cuando los niveles de oxalato en plasma son mayores de 30-45 milimoles litro. El objetivo de esto es evitar la forma más grave de la enfermedad, que es la oxalosis. Por tanto, la hemodiálisis intensiva está recomendada en pacientes con filtrados de menos de 30. No hay que llevar filtrados de menos de 15 para iniciar el tratamiento. Y en aquellos pacientes cuyos niveles de oxalato plasmático sean mayores de 30-45. El régimen de hemodiálisis intensiva es de 6 días a 4 horas y media de diálisis, con filtros usualmente de alto flujo. El objetivo de la diálisis intensiva es intentar eliminar la mayor cantidad de oxalato, por lo que antes que alargar el tiempo de diálisis, se prefiere hacer más diálisis más frecuentes, dado que si aumentamos el tiempo de diálisis, los filtros se saturarían y los niveles de oxalato plasmático bajarían, entonces no tiene tanto sentido como hacer diálisis más frecuentes. Y si no se alcanzan los objetivos de eliminación, se podría asociar a diálisis peritoneal nocturna. En cuanto al trasplante, tenemos 3 modalidades de trasplante. El trasplante hepático preventivo es algo que se había visto previamente que podría impedir la oxemia y que se había usado con pacientes con filtrados mayores de 60 mililitros por minuto. El problema es que el ratio de mortalidad intraoperatoria es elevado, por lo cual los riesgos superan los beneficios y actualmente en las guías no están indicados. En cuanto a la elección, si trasplante renal o trasplante hepatorrenal, el de elección, como ya sabemos, es el trasplante hepatorrenal porque es el tratamiento curativo de la hiperoxaluria primaria y además he visto que tiene mejores supervivencias del injerto con este tipo de trasplante. Recordemos que hay que hacer en el post-trasplante inmediato una hidratación abundante y una diálisis intensiva para evitar que aquellos cristales de oxalato de plasma que había en sangre se depositen en el injerto y produzcan un fallo del injerto. Y el trasplante renal solo está reservado actualmente solo para aquellos pacientes que tengan buena respuesta a la piridoxina. Vale. Vamos a hablar ahora de las nuevas terapias. Las nuevas terapias que están ahora en estudio, que ya se han estudiado y están comercializadas, están basadas en el silenciamiento génico, que lo que hace son terapias basadas en ARN interferencia, que lo que hace es unirse al ARN mensajero para evitar que se traduzca esta proteína mutada. En la actualidad, en España, está comercializado solamente un fármaco, que es el lumasiran, que actúa a nivel de la glicolato oxidasa, que es la encargada de metabolizar el glicolato en glioxalato. Por lo tanto, si no tenemos un exceso de glioxalato, no va a haber el sustrato para que se forme el oxalato. Y tenemos otro fármaco que aún está en Estados Unidos está aprobado, en España no, y hay ensayos clínicos, que es el nedosiran, que actuaría a nivel de la lactato hidrogenasa, que es el último paso para convertir el glioxalato en oxalato. En cuanto al lumasiran, tenemos 3 estudios importantes que fueron los que le dieron paso al fármaco para la comercialización. El primero es el ensayo clínico más importante, que fue en el cual valoraron el lumasiran versus placebo. Valoraron 39 pacientes mayores de 6 años diagnosticados genéticamente de hiperoxaluria primaria tipo 1.
Todos estos tenían un filtrado más de 30 con una excreción de oxalato de más de 0.7 milimoles al día de área de superficie corporal sin clínica de oxalosis, y aquellos pacientes que estaban en tratamiento con piridoxina tenían un régimen estable de piridoxina de más de 3 meses. Los resultados de este ensayo clínico fueron buenos debido a que el lumasiran demostró ser mejor que el placebo. Había una reducción de hasta el 65% de los niveles de oxalato en orina de 24 horas si lo comparamos con placebo. El segundo ensayo clínico lo que quiso fue incluir a pacientes menores de 6 años. En estos pacientes eran pacientes igual con filtrados más de 45 o creatinina normal en aquellos niños de menores de 12 meses, y el análisis primario a los 6 meses fue positivo también porque evidenció una caída de los niveles de, en este caso, el ratio de oxalato-creatinina de hasta un 72%. El último ensayo incluye a pacientes filtrados por menos de 45. En estos pacientes se midió el oxalato en plasma y se dividió en 2 grupos, aquellos pacientes que no realizaban hemodiálisis y aquellos que sí que realizaban hemodiálisis, y se observó una mejoría en aquellos pacientes en diálisis. Se llegó a ver hasta una reducción de los niveles de oxalato plasmático del 42% versus aquellos pacientes sin hemodiálisis de un 33%. Para concluir, bueno, conocemos que la hiperoxaluria primaria es una enfermedad hereditaria, recesiva, causante de litiasis, nefrocalcinosis y enfermedad renal crónica. La terapia se fundamenta en varios pilares. Los más importantes, la ingesta hídrica abundante, también incluye la dieta, la alcalinización urinaria, y en aquellos pacientes que son respondedores a la piridoxina, también iniciar tratamiento con piridoxina. Aquellos pacientes con hiperoxaluria primaria y filtrados de menos de 30 ya se recomienda el inicio de diálisis, asociada o no a diálisis peritoneal, según los niveles de oxalato plasmático. La terapia de elección hasta la actualidad ha sido el trasplante combinado hepatorrenal. Actualmente existen nuevas terapias farmacológicas basadas en ARN de interferencia, pero aún se continúa investigando los efectos a largo plazo de los mismos y si esta pudiese ser tratamiento previo al trasplante renal o si en algún momento podría llegar a reemplazar el trasplante hepático. El lumasiran ha demostrado un adecuado perfil de seguridad en los pacientes con hiperoxaluria primaria tipo 1, incluido en niños menores de 6 años y niños o adultos con filtrados menores de 35 o en hemodiálisis. Gracias. Muchas gracias, doctora Pilco. Vamos a pasar al siguiente ponente. Vale, el siguiente ponente es el doctor Juan Carlos Quevedo Reina. Él es nefrólogo del Hospital Negrín de Las Palmas de Gran Canaria y nos va a hablar de esto, de la sospecha, cómo sospechar la hiperoxaluria primaria y del lumasiran en la práctica clínica. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos también por venir y al NILAM por contar conmigo para participar en este foro. Este sería mi conflicto de intereses. Y un poquito esta diapositiva viene a resumir, ¿no?, el nuevo horizonte que se abre para los pacientes con hiperoxaluria primaria con las terapias del ARN interferente, ¿no?, como un estado pues, de la hidratación a estas terapias. No me quiero extender mucho en el resumen del tratamiento de la hiperoxaluria primaria porque ya ha sido muy bien explicada en la charla anterior. Contamos con hidratación intensiva, con la alcalinización de la orina y tratamiento de los cálculos renales. Luego tenemos un grupo también de fármacos que reducen la síntesis de oxalato, como es la piridoxina, y luego las terapias de ARN interferente, como el lumasiran, que actualmente pues, ya se ha destacado que es el único aprobado con indicación específica de la hiperoxaluria primaria. Y puesto el papel que tiene tanto la diálisis como el trasplante hepático y el trasplante hepatorrenal. También esto ya se ha explicado un poquito, el lumasiran va a actuar al nivel del peroxisoma hepático sobre la enzima glicolato oxidasa y la consecuencia directa va a ser que se va a disminuir tanto la oxalemia como la oxaluria, aumentando en sangre y en orina los niveles de glicolato. Esto nos sirve también un poco para monitorizar la respuesta al tratamiento con lumasiran. También les resumo los 3 ensayos clínicos, no me quiero detener mucho, me voy a ir directamente pues, a los resultados. El Illuminate A
evidenció un 53,5% de reducción de la excreción urinaria de oxalato. También un 87,5% de los pacientes alcanzó niveles normales de oxalato urinario a los 12 meses de tratamiento. Y también se redujeron eventos mayores de nefrocalcinosis y eventos litiásicos. El Illuminate B evidenció un 72% de reducción respecto al inicio del cociente oxalato urinario creatinina puntual, en reduciéndose los eventos mayores de nefrocalcinosis y eventos litiásicos. Y el Illuminate C, unas reducciones de oxalato plasmático de un 33% en pacientes en no diálisis y de un 42% en pacientes en diálisis. Entrando ya un poquito en el uso del lumasiran en la práctica clínica, a nivel de la dosificación, pues cada dosis se va a administrar mediante una inyección subcutánea en función del peso corporal. Para los pacientes que pesan más de 20 kilos, vamos a tener 4 inyecciones mensuales, una de inicio, luego una al mes, a los 2 y al tercer mes, para proseguir con dosis de mantenimiento trimestrales. No es necesario realizar ajuste de dosis en pacientes con enfermedad renal avanzada o en diálisis. En pacientes en hemodiálisis sí que habría que administrarla después de la sesión de hemodiálisis. El objetivo al final de esta dosificación es lograr reducciones máximas y rápidas de oxalato en plasma y en orina para mantenerlas a lo largo del tiempo. Y si existe un retraso o bien una omisión de una dosis, pues habría que administrar la siguiente lo antes posible y volver a reiniciar la pauta. En cuanto al perfil de seguridad del lumasiran, el perfil de seguridad pues, fue similar en pacientes pediátricos y adultos. La mayoría de eventos adversos fueron leves o moderados, no notificándose eventos graves, y no hubo tampoco interrupciones del tratamiento ni abandonos del estudio. Las reacciones adversas más frecuentes pues, fueron reacciones locales en el lugar de administración, las más frecuentes, así como fiebre, trastornos gastrointestinales, fundamentalmente abdominal, y la acidosis metabólica. En cuanto ya a las recomendaciones del tratamiento con lumasiran en la práctica clínica, según las guías Oxal Europe, por supuesto, estamos hablando siempre de pacientes con un diagnóstico genético establecido de hiperoxaluria primaria tipo 1 y sin límite de edad. Vamos a encontrar una recomendación firme a aquellos pacientes no respondedores a tratamiento con vitamina B6, que además tengan oxaluria 1.5 veces por encima del valor normal, bien pacientes también denominados con fenotipo activo, con múltiples eventos de litiasis o nefrocalcinosis, y aquellos que tienen un filtrado por debajo de 30 mililitros minuto. Por otro lado, habría que individualizar en tratamiento en 2 grupos de pacientes. Uno son aquellos pacientes respondedores a vitamina B6, pero que tengan un filtrado por debajo de 30, presenten un fenotipo activo, recordemos, litiasis, nefrocalcinosis, o bien con una oxaluria 1.5 veces el valor normal. Y otro grupo de pacientes son aquellos no respondedores al tratamiento de vitamina B6, aunque no cumplieran las condiciones del grupo anterior. Y, por supuesto, pues habría que valorar la adherencia al tratamiento y siempre priorizar a los pacientes más jóvenes. En cuanto al seguimiento del paciente, pues van a requerir un control analítico trimestral que incluya oxaluria, oxalemia si el filtrado es por debajo de 30, glicolato en sangre y en orina, como recordarán esa respuesta de monitorización al tratamiento, de función renal, bicarbonato, calciuria y sideraturia. También es recomendable una ecografía abdominal cada 6 meses y monitorizar la oxalosis sistémica cada 6-12 meses mediante ecocardiografía, exploración retiniana y pruebas de función tiroidea fundamentalmente. Y a la hora de valorar la respuesta al tratamiento con lumasiran, vamos a considerar al paciente no respondedor como aquel que disminuye menos de un 30% la oxaluria o menos de un 20% la oxalemia en pacientes que tengan un filtro por debajo de 30 mililitros minuto. Y en estos casos, pues las guías recomiendan suspender el tratamiento y poder valorar otras opciones. Y siempre me gusta acabar un poco con esta diapositiva, que yo creo que la vamos a dejar más para la discusión que para mi presentación. Es si planteamos el lumasiran como una alternativa al trasplante hepático. Sabemos que el trasplante hepático no es como el renal, tiene una mortalidad pues, bastante más alta, hasta un 14% en cohortes históricas. Sí que tenemos ya publicadas pequeñas series de casos que sugieren que el tratamiento con lumasiran tras el trasplante renal aislado puede ser una alternativa. En estos no se reportó recidivas en el injerto de la hiperoxaluria. Y también es importante, o sería importante, ¿no?, llegar a este trasplante con niveles plasmáticos de oxalato controlados y prevenir la recidiva con medidas tempranas para valorar la diálisis intensiva si precisara.
Y también, bueno, que si sin embargo no es posible de todas formas generalizar dicha estrategia a día de hoy, habría que individualizar, pero yo creo que este también sería un nuevo horizonte que tendríamos que ir cada vez teniendo más en cuenta. Y como conclusiones fundamentales, destacar el papel del lumasiran como el tratamiento específico dirigido a la hiperoxaluria primaria tipo 1. Los ensayos Illuminate A y B evidenciaron una reducción de la oxaluria y de eventos litiásicos y de nefrocalcinosis. El Illuminate C, unas reducciones de la oxalemia en pacientes con enfermedad renal avanzada. Presenta un buen perfil de seguridad, siendo la reacción en el sitio de punción el evento adverso más común, pero por supuesto será necesario pues, seguir haciendo más estudios para valorar el papel como alternativa al trasplante hepático en un determinado grupo de pacientes. Esta sería la ficha técnica y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes. Creo que hemos hecho una revisión muy completa. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? Aquí, doctora. Hay micro ahí. Ante un paciente con hiperoxaluria, aunque no sea el doble, 2 veces el doble de uria, le restringes dietéticamente y en cuánto tiempo lo valoras con restricción dietética. La primera pregunta no ¿Cómo? me he entendido. ¿Perdona? ¿En cuánto tiempo valoras de nuevo a un paciente cuando restringes dietéticamente el oxalato? Sí, habitualmente lo que hacemos es un análisis a los 3 meses para comprobar realmente si la restricción dietética ha sido efectiva. Lo que hacemos es una determinación aislada de oxaluria y comprobamos si realmente, si es dietética, la verdad es que y el paciente ha cumplido, obviamente la respuesta es muy buena. ¿Y la segunda era? No me acuerdo. Vale. Pero me imagino que habrá un dintel que aunque lo veas la primera vez, a partir de cierto nivel ya pensarás directamente en una primaria, no pensarás en una... Sí, nosotros pensamos habitualmente en una primaria cuando al menos supera 2 veces el valor basal. A pesar de eso, si el valor es muy límite, si está sobre los 70, 70 y pico, sí que hacemos una restricción dietética por comprobar realmente. Pero cuando está por encima de valores de 70, 75 miligramos día, la verdad es que empezamos a pensar ya en una genética, en la primaria. Y me imagino que si tiene insuficiencia renal, además, nada de esperar 2 meses. No. Rápido, confirmación genética. Hace ¿no? muchos años empezábamos de forma empírica el tratamiento con piridoxina. Cuando veíamos que no había respuesta, pues bueno, la primera reacción era dar la piridoxina y ver qué pasaba. Ahora ya no. Ahora, en cuanto vemos que realmente no hay respuesta, que los niveles son altos y que encima, si hay insuficiencia renal, pues lo mandamos directamente. Claro. Pero las guías, ¿no, doctora Pilco, dicen de empezar piridoxina siempre, intentarlo? En aquellos pacientes diagnosticados de hiperoxaluria primaria. Bueno, ya. En aquella secundaria yo creo que no es... No, en la primaria, quiero decir. Aunque la sospecha primaria sea alta, recomiendan siempre intentarlo. Las guías clínicas recomiendan iniciar el tratamiento con piridoxina, sí. Ahí, doctora. Bueno, felicidades por las ponencias. Una pregunta con respecto al trasplante renal, que has comentado que se ha utilizado como preventive en pacientes ya diagnosticados, pero por desgracia hay algún caso, es verdad que es muy florida la hiperoxaluria tipo 1, que se diagnostica ya claro, con el paciente trasplantado y el riñón puesto. Entonces quería saber si hay algo de experiencia usando el fármaco una vez ya diagnosticada en un paciente ya trasplantado, o sea, como... ¿Sabes? Si ha recibido. Si tenemos un caso, es cierto que, bueno, empezamos el tratamiento con lumasiran prácticamente 14 meses después de diagnosticar la recidiva en el injerto. Es verdad que no la salvamos de la diálisis, pero bueno, sí que hemos visto mejorías, si no a nivel del injerto, sobre la oxalosis sistémica. Al final no es una enfermedad que únicamente va a afectar al riñón, afecta al corazón, y esta paciente en concreto, pues depósitos miocárdicos, tenía depósitos a nivel de la médula ósea, retinianos, o sea, tiene una oxalosis sistémica de libro, y sí que hemos visto mejoría en esas, digamos, en esos puntos, en esos órganos. A nivel renal no, ahora el planteamiento va a ser, pues, plantearnos ahora el trasplante renal con el lumasiran. Adelante. Sí, hola, soy Eduardo Muñoz de Bustillo, nefrólogo de Alicante. Gracias a los tres por la presentación, me ha gustado mucho y quería hacer un par de preguntas. A día de hoy, en principio, con la evidencia que tenemos, cualquier paciente que ya ha llegado a diálisis con hiperoxaluria primaria y que todavía no está en vías de plantearse trasplante hepático, deberíamos tratarlo con lumasiran en principio. Eso por un lado. Y la segunda pregunta
el paciente ya en diálisis que mantiene diuresis residual o que está en diálisis peritoneal menos problema con el potasio, el citrato potásico, con el manejo, que siempre a los nefrólogos nos da miedo siempre el potasio en el periodo de interdiálisis. ¿Mantenemos, no mantenemos si tiene diuresis residual? ¿Nos sirve para algo a esas alturas? Y esas son las dos preguntas que quería hacer. Gracias. Quien quiera. Bueno, no sé, yo algo sobre lo del tratamiento en diálisis y tal, yo también creo que estamos un poco restringidos, ¿no?, por lo que nos dice el IPT. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un caso de una paciente que tenía, bueno, litiasis de repetición y luego hizo un fracaso renal agudo y en el momento del fracaso renal agudo llegó con filtrados de menos de 45. Entonces, para poder dar el fármaco en este paciente nos lo está poniendo como muy... Primero tiene que cumplir que si la hidratación, que si... Porque en España el IPT no contempla a aquellos pacientes en diálisis o con filtrados de menos de 45. O sea, que no se contempla. No. No están contemplados. De momento. Esperemos que cambie pronto. Y ni siquiera como compasivo en principio. Es lo que se intenta, al menos es lo que estamos intentando nosotros, pero claro, depende de cada comunidad autónoma. Primero, a nosotros nos han pedido hacer todo el tratamiento de que si piridoxina, hidratación y... Paciente en diálisis ya crónica. Por IPT no, pero bueno, por uso compasivo, como decía mi compañera, en ciertas comunidades autónomas, pues sí, teniendo que demostrar pues también una serie de características clínicas de los pacientes que te los plantees, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que tengan diuresis residual o que no, para ver esa monitorización a la respuesta al tratamiento. Eso ayuda mucho y muchas veces el paciente en diálisis, pues bueno, a la hora del volumen de orina residual es más complicado. En nuestro caso, por ejemplo, la diálisis peritoneal, lo digo también como propuesta, el líquido peritoneal es nuestra orina de 24 horas. Es decir, podemos medir los niveles de oxalato y los niveles de glicolato en el líquido peritoneal también como monitorizador de respuesta al tratamiento. Una observación, pero teóricamente la diálisis peritoneal limpia un poco oxalato, ¿no? Debería estar en hemo más peritoneal, si acaso, ¿no? No sé. Y en relación también a lo que dices, claro, no está aprobado y no sé qué van a hacer, porque claro, como se basan tanto en la evidencia, con el Illuminate B y el C, entiendo que van a aprobar a niños pequeños y a filtrados bajos, pero yo no visualizo un ensayo, unos trasplantados hepáticos y otros no trasplantados hepáticos, con lo cual no lo sé. O sea, llegará un día que gracias a la publicación esta de Justin Bacheta con 5 casos, no sé, tendrá que ser... Como medicamento huérfano. Comentabais paciente menor de 45 y en diálisis, ¿no? El Illuminate C, sí. Ya, pero una cosa es, claro, vale, darlo en diálisis y la otra es en vez de trasplante hepático. Bueno, como el trasplante hepático, pues llega cuando llega también y puede haber algún tipo, incluso pacientes que por alguna razón no tengan, es decir, no tengan indicación, que tengan una contraindicación importante en esos pacientes. En principio sí estaría indicado, entiendo. Oh, claro, si lo conseguimos... ahorrarse un trasplante hepático, claro. Vamos, a mí que me den la medicación y no un trasplante. Sin duda, incluso hasta el trasplante hepático. ¿no? Y yo creo que también sería importante en estos pacientes en diálisis ver si hay clínica de oxalosis sistémica, ¿no? Como para llenarte como de motivos por las cuales dar el fármaco, pues ecocardiograma, valorar un poco esta parte también. Pero yo me refiero no hasta el trasplante hepático, olvidándonos del trasplante hepático. Bueno, no, sí. Esta serie es lo que se comenta que en podría vez. ser, ¿no? Claro, yo he oído algún comentario diciendo, hombre, por ejemplo, claro, esto es una enfermedad, antes decíais historia familiar, como muchos hermanos, no habrá más, o a menos que haya muchas consanguinidades en la familia. Pero claro, como enfermedad recesiva, teóricamente afecta a una sola generación y cada hermano tiene el 25% de posibilidades, con lo cual, historia familiar de esta enfermedad, a menos que haya eso, muchas consanguinidades, muchas veces no la hay. Pero, exacto, por eso lo decía, tenemos muchos casos, dentro de los casos que hay, muchos son inmigrantes de Norte de África, Oriente Medio y tal, ¿no? Entonces,
y he oído algún comentario de decir, bueno, son gente que si algunos están súper estabilizados aquí, vale, pero hay algunos que igual se vuelven. Y entonces, hacer un trasplante, esto es un comentario pediátrico que yo he oído, ¿eh? Si haces un trasplante hepático condicionado al uso permanente del fármaco, impides totalmente que se vayan, ¿no? O sea, no se contempla que se vayan porque van a perder de inmediato el riñón, ¿no? Si se hiciese, y en cambio inmunosupresión sí pueden tomar. No sé, yo esto lo oí y pensé, pues mira, nos había ocurrido. Para mí ya tendría que dejar de existir el trasplante hepático habiendo esto, ¿no? Pero bueno, es una visión que me pareció también interesante. Y luego la otra pregunta sobre ¿qué pensáis de mantener citrato potásico en un paciente con diuresis residual, pero con filtrados ya bajos, que ya llega a diálisis? ¿Tiene algún sentido, más allá del riesgo de darle medicación o incluso aporte de potasio en un paciente que ya tiene un filtrado bajo? Yo creo que como inhibidor de la cristalización del oxalato, el magnesio es mejor que el potasio. Es decir, el citrato lo usas igual y debes utilizar el magnesio. Sí, bueno, en cualquier caso, poner el magnesio con riesgo de que puedas someter al paciente a una hipermagnesemia, es decir, a niveles altos, por mal manejo electrolítico. Me refiero si tiene sentido, una vez que el paciente ya está en diálisis, aunque solo sea para... El sentido podría ser para evitar la recurrencia y que no tuviera problemas urológicos, ¿no? Que también es una faena estar en diálisis y tener todavía cólicos, ¿no? Quizás, ¿qué pensáis al respecto? ¿Puede merecer la pena? Sí, no, lo haríais, individualizando, viendo si realmente provoca niveles altos de magnesio o de potasio, que sería una contraindicación de quitarlo. Yo desde el punto de vista urológico desconozco el manejo de los electrolitos de diálisis. Yo creo que sí, sobre todo porque se va a evitar la formación de litiasis en los riñones nativos, que te van a obligar a hacer una nefrectomía, ¿no? Uni o bilateral. Pero no sé, desconozco si es muy difícil manejar con tratamiento sustitutivo los niveles de citrato y de magnesio o de potasio, eso lo desconozco. Pero desde el punto de vista urológico, por lo menos evitas la nefrectomía del riñón nativo. Si no es un difícil manejo, se lo mantendrías, ¿no? Yo se lo mantendría. Pues, perfecto. Pero desde el punto de vista urológico. Sí, no, pero nosotros hacemos seguimiento analítico muy exhaustivo. Pues este paciente pues un poquito más igual y ya está. Que pues un motivo suficiente, ¿no? Como para que ya no estamos pensando en evolución de nefropatía porque ya lo tenemos en situación terminal, ¿no? Pero bueno, que eso puede ser una razón suficiente. Gracias. Sí. Gracias. Entonces, una pregunta, si yo considero que más monitorizando mucho el potasio, toda medida que intente mantener, aunque ya intente prediálisis, la función renal residual, no hay mejor diálisis para eliminar el oxalato que el riñón propio. Entonces, toda medida que pueda mantener esa función renal residual, intentar que no siga precipitando, pero claro, es verdad que el potasio está siempre cerca. Y después solo una que no está indicado, bueno, no está financiado, pero realmente indicado si está en lumbaceario en pacientes en diálisis. El problema que tenemos y que yo espero sinceramente que se pueda cambiar y pronto, porque los pacientes todos en diálisis se han diagnosticado en la necesidad del infarto y es que tenemos herramientas para poder evitar y además ya el paciente con enfermedad renal tiene una mortalidad y una morbilidad muy alta. Estos pacientes de oxalato en el corazón, con biopsia, en la hemorrágica, tienen una mortalidad elevadísima. Aquí un tratamiento hepático no cualquier cosa. Todo lo que se puede hacer en el futuro del paciente. Seguirá luchando por ahí. Muy bien, muy interesante la discusión, la verdad que muchas gracias por vuestra participación. O sea, la gente se ha ido yendo porque tenían sus cosillas, pero aquí se han quedado los buenos, que quede claro. Los activos y los interesados de verdad. Pues no sé si tenéis alguna cosa más a comentar o alguien quiere hacer algún comentario. Si no, pues lo dejaríamos aquí. Muchas gracias a todos. Gracias a los ponentes.